Muy bien. Bien, genial. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada estuvimos viendo esas funciones de estado que llamábamos potenciales termodinámicos? Lo que vamos a ver hoy es una serie de ejemplos, digamos, de sistemas en los cuales vamos a aplicar esos potenciales termodinámicos. Vamos a ver cómo usamos esos potenciales termodinámicos para determinar bueno, ciertos procesos. Pero antes de eso, vamos a ver unas relaciones útiles, muy útiles, diferenciales, que son las que se llaman relaciones de Maxwell, que involucran a estos potenciales termodinámicos. En realidad involucran a la energía, a la entalpía, a la función de Gibbs y a la función de Helmholtz. Estas relaciones de Maxwell justamente lo que hacen es aprovechar las características, digamos, matemáticas de las funciones de estado. Y se basan fundamentalmente en esta relación, en esto de que las derivadas segunda cruzadas son iguales. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una función de estado que depende de dos variables independientes, x e y, ¿sí? Se sabe que la derivada segunda de f respecto de x respecto de y es igual a la derivada segunda de f respecto de y respecto de x. Y, por si no lo recuerdan, esta propiedad de las funciones de estado se basa en el teorema de Stokes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo la integral sobre un circuito cerrado de un diferencial exacto, ¿sí? Bueno, supongamos que este es el diferencial de esta función que depende de estas variables independientes x e y. Este diferencial se escribe, ya sabemos, de esta manera. Y esta expresión, ¿sí? se puede, digamos, escribir como el gradiente de la función f escalar el diferencial de camino, el diferencial R. ¿De acuerdo? Siempre sobre este circuito cerrado. Y por el teorema de Stokes sabemos que esta integral se puede escribir como la integral sobre un área, una integral doble sobre un área que se apoya sobre ese circuito cerrado, del diferencial de área orientado escalar, el rotor del gradiente de f. Y esto es cero. Esto es cero. El rotor de un gradiente es cero, así que por eso, de ahí, digamos, se desprende esta propiedad. Ok. Bien. Con esto en mente, entonces, vamos a ver cuáles son esas relaciones de Maxwell, que, bueno, se basan en lo siguiente. Empecemos por la energía. La energía podemos elegir, digamos, hacerla depender, fíjense, de las variables independientes, volumen y entropía. ¿Ven cómo uno puede elegir como variable independiente lo que a uno se le ocurra, lo que a uno le convenga? ¿Y por qué elijo esto así? Porque a partir del primer principio, el diferencial de energía siempre lo puedo escribir como T diferencial S, esto es el diferencial de calor reversible, menos P diferencial B. Vale la pena repetir hasta que a uno se le grabe bien, que como diferencial E, o sea, es un diferencial exacto, la energía es una función de estado, aunque el proceso no haya sido reversible, siempre puedo escribir el diferencial a través de un proceso reversible. Fíjense que acá estoy escribiendo calor reversible, trabajo reversible. ¿Ven? Siempre puedo hacer esto. No podría hacer eso con el calor. El diferencial, si yo escribo, si me interesa el diferencial de calor, o sea, la cantidad infinitesimal de calor, ahí tendría que sí escribir el primer principio, por ejemplo, pero con el proceso real. ¿De acuerdo? Pero con la energía no, porque es una función de estado. Bueno, escrito esto de esta manera, ¿sí? Estoy pensando a la energía como dependiente de las variables independientes
entropía y volumen. Y por lo tanto, puedo escribir esto como la derivada de la energía respecto de la entropía a volumen constante, diferencial de entropía, más la derivada de la energía respecto del volumen a entropía constante, diferencial B. ¿Ok? Y como diferencial S y diferencial B son independientes, son arbitrarios y esas cosas, bueno, todo eso, entonces yo sé que la derivada de la energía respecto de la entropía a volumen constante es la temperatura. ¿Ven? La relación. Y esta otra derivada es menos la presión. Estas no son las relaciones de Maxwell, pero son dos relaciones que uno puede usar sin ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, de inconveniente, no hay ninguna restricción. O sea, estas dos derivadas, si a uno le aparece esta derivada, uno sabe que esta derivada es la temperatura, ¿sí? Y la puede usar siempre. Ahora, lo que le interesa a Maxwell, que sí es el Maxwell del electromagnetismo, son las derivadas cruzadas, ¿sí? Y entonces, si hago la derivada cruzada, a T lo tengo que derivar respecto del volumen manteniendo la entropía constante. Y eso me dice que es igual a la derivada, a menos la derivada de la presión respecto de la entropía manteniendo el volumen constante. Esta es la primera relación de Maxwell. ¿Ok? Así que si a uno le aparece una derivada como esta, por ejemplo, bueno, sabe que es igual a esta, que puede ser un poco más razonable de calcular. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de transformación es una transformación a entropía constante? A ver quién me lo dice. Reversible. No solamente reversible, algo más, para que la entropía se mantenga Y constante. adiabática. Y adiabática, exactamente. Es una transformación adiabática reversible, exactamente. Una transformación a entropía constante es una transformación adiabática reversible. Muy bien. Bueno, esta es la primera relación. La segunda es parecida. Tengo a la entropía, a la entalpía, ¿sí? Como función de la presión y la entropía. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de lo que encontramos la vez pasada, el diferencial de entalpía quedaba escrito de esta manera. T diferencial S más B diferencial P. Bueno, se hace exactamente lo mismo, como es función de estado, esto lo puedo escribir como es, de esta manera, y como S y P son independientes, las estoy tomando como variables independientes, T es igual a esta derivada, y B es igual a esta otra derivada. Y las derivadas cruzadas, entonces, son la derivada de T respecto de P a entropía constante, ¿ven? Es otra, antes teníamos lo mismo pero con B, igual a la derivada, perdón, a la derivada de B respecto de S a presión constante. Bueno, esta es la segunda relación de Maxwell. Insisto, todas estas relaciones diferenciales son totalmente generales. Con la función de Helmholtz, la función de Helmholtz queda escrita como función de la temperatura y el volumen, en principio, porque su diferencial, si se acuerdan, de la clase pasada, quedaba escrito de esta manera. Otra vez hacemos lo mismo, y entonces la derivada de F respecto de T a volumen constante va a ser igual a menos S, y la derivada de F respecto del volumen a T constante es igual a menos P. ¿Ok? Con lo que las derivadas cruzadas resultan la derivada de S de la entropía respecto del volumen a T constante igual a la derivada de la presión respecto de la temperatura a volumen constante. Y acá uno ve un poquito más digamos, la utilidad de estas relaciones, porque esta derivada de P respecto de T a V constante, generalmente uno la puede sacar de la ecuación de estado del sistema que uno tenga. Es digamos, es bastante accesible esta derivada de encontrar. Y no tanto esta. Y además esto nos provee, por ejemplo,
una primera derivada para poder calcular la función entropía. ¿Sí? Cuando uno, por ejemplo, quiere hacer depender la entropía del volumen y la temperatura, bueno, acá tenemos una primera derivada más fácil de calcular para poder, digamos, para poder tener un primer paso para calcular la función entropía. Y la última es con la función de Gibbs, que depende de la temperatura y la presión. El diferencial de la función de Gibbs queda escrito de esta manera, ya lo vimos la vez pasada, con lo que acá otra vez la derivada de G respecto de T a P constante es igual a menos la entropía, lo cual también, igual que esta, es bastante interesante, porque si yo tengo o la función de Helmholtz o la función de Gibbs, con esta simple derivada puedo encontrar la función entropía. ¿Ven? Y bueno, y esta otra, más sencilla. Y las derivadas cruzadas, otra vez, la derivada de S respecto de la presión a temperatura constante, una segunda derivada que me puede servir para encontrar la función entropía, es esta otra derivada bastante más sencilla, menos la derivada del volumen respecto de la temperatura a presión. Bueno, estas son las 4 relaciones de Maxwell, que es medio difícil acordárselas de memoria. Hay reglas memotécnicas. A mí me parece que es casi más sencillo, digamos, hacer esta simple derivación, saber que, bueno, que más o menos de qué dependen y hacer esta simple derivación, de paso uno se acostumbra, y de esa manera encontrarlas. Bueno, pero los libros tienen las reglas memotécnicas y esas cosas. Por ahí en la práctica también se las comenta. Ok, bueno, pero ahora lo que vamos a hacer entonces, teniendo esto, es, digamos, ver cómo usamos estos potenciales termodinámicos. Y la clase que viene también lo vamos a hacer, vamos a continuar con eso, sobre todo con el tema muy importante de las transformaciones de fase. Eso lo vamos a hacer la clase que viene, que también van a intervenir estos potenciales termodinámicos. Ok, entonces vamos a ver unos ejemplos. Pero primero vamos a recordar algo que ustedes seguramente han visto incluso en la secundaria, que, digamos, cómo uno puede dividir, o sea, clasificar a los parámetros, en este caso los parámetros termodinámicos, como extensivos o intensivos, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo un sistema completo y estoy viendo una propiedad Y, y divido al sistema total en dos subsistemas. Entonces voy a decir que I es un parámetro extensivo, ¿sí? Si el parámetro total, que corresponde al sistema total es igual a la suma de los parámetros de cada uno de los subsistemas. Bueno, ejemplo de eso, el volumen, la masa, la energía total, la entropía, siempre y cuando, recuerden, en el caso de la energía, que la energía de interacción entre las partes, o sea, lo que pasa acá, digamos, esa energía de interacción sea despreciable, porque si no tendríamos un potencial de interacción. La entropía también, recuerden, con las condiciones de aditividad de la entropía, o sea, conservando los vínculos, como vimos la vez pasada. Así que estos son, en esos casos, parámetros extensivos. Y parámetro intensivo es si el parámetro para el total del sistema es igual a el parámetro de cada una de las partes. ¿Sí? Por ejemplo, la presión, la temperatura y cualquier cantidad en realidad que sea por molécula. Por ejemplo, la energía por molécula. ¿Sí? Cualquier cantidad que sea por molécula o por partícula o por unidad de, también va a ser un parámetro intensivo. Bueno, teniendo esto en mente, vamos a ver, digamos, un ejemplo de cómo usar la función, estos potenciales termodinámicos. Y la idea es determinar cuáles son las condiciones de estabilidad de una sustancia homogénea. A ver, homogénea significa que está formada por una única fase, que no hay mezcla ni de sustancias entre sí,
ni de fases. Por ejemplo, no es una mezcla de líquido y gas o una cosa por el estilo. ¿Sí? Es una sustancia homogénea. Entonces la idea es la siguiente. A ver, si el sistema está en equilibrio, entonces sabemos que uno puede determinar todas las variables termodinámicas, ¿sí? Esas variables termodinámicas se van a mantener constantes en el tiempo. Son valores medios que se mantienen constantes en el tiempo. Ok, pero ¿qué puede pasar? Eso no significa que puedan existir lo que se llaman fluctuaciones. O sea, puede ser que un pequeño grupo de moléculas dentro de la sustancia de pronto sufra lo que se llama una fluctuación espontánea, es decir, por ejemplo, aumente su temperatura por encima del resto. ¿Sí? Aumente su temperatura por encima del resto. Eso es lo que se llama una fluctuación. Eso tiene que durar un tiempo muy corto para que la sustancia sea estable. ¿Por qué? Porque las condiciones tienen que ser tales que esa fluctuación disminuya hasta volver a la situación normal, digamos. Si esa fluctuación aumentara, ¿sí? El equilibrio, digamos, la sustancia sería inestable. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es tomar, supongamos tengo una sustancia homogénea, formada por una única fase, y tomo una pequeña porción, esta porción A, que es pequeña pero macroscópica, es pequeña frente al resto, ¿de acuerdo? Frente al resto. O sea que el resto del sistema, que es muy grande respecto de esta pequeña porción A, se va a comportar como una fuente, ¿sí? Como una fuente con la cual esta porcioncita podría interactuar. ¿De acuerdo? Porque siempre que tengo un sistema con muchas más moléculas que lo que mi sistema particular es, lo puedo considerar una fuente. Entonces, por lo tanto, esta parte, todo esto, va a mantenerse con su temperatura y su presión constantes. Entonces, fíjense, tengo un sistema, que ahora mi sistema es A, ¿sí? En contacto con una fuente a una determinada temperatura y presión. Por lo que vimos la vez pasada, al final de la clase pasada, la condición de equilibrio, entonces, es que la función de Gibbs de esta porción, de este sistema A, sea un mínimo. Esa es la condición de equilibrio. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? Fue lo último que vimos cuando tengo un sistema en contacto con una fuente a una determinada temperatura y presión. Llegábamos a que la condición de equilibrio tenía que ser que la función de Gibbs de mi sistema fuera un mínimo. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular esta G sub A. Yo sé que la función de Gibbs para el sistema total es esta, E menos T0 por S más P0 por B. ¿Ok? Ahora, por lo que veo, la función de Gibbs es una propiedad extensiva, porque la energía interna es extensiva, T0, la temperatura es intensiva, pero S es extensiva, así que T0 por S va a ser extensivo. Y lo mismo acá, P0 es intensiva, pero B es extensiva. Por lo tanto, intensivo por extensivo sigue siendo extensivo. Entonces, si G es una propiedad extensiva, G sub A va a ser E sub A menos T0 por la energía de A, menos T0 por la entropía de A, más P0 por el volumen de A. Y estos son fácilmente calculables porque si yo acá dentro, en el sistema A, tengo digamos, un conjunto N sub A de moléculas y en el total tengo N, bueno, E sub A va a ser la fracción de la energía total, cuando se vaya el cartel va a ser más fácil de verlo, la fracción N sub A sobre N de la energía total. Y lo mismo para la entropía y para el volumen. Ok, bien. Entonces lo que tengo que pedir es que esta función G sub A sea un mínimo, para que este sistema esté en equilibrio.
Ok, obviamente vamos a ver dos tipos de fluctuaciones, ¿sí? Dos tipos de fluctuaciones. Una es, vamos a estudiar la estabilidad frente a variaciones de temperatura, o sea, suponiendo que la temperatura de A cambia, así por una fluctuación. O sea, perdón, o sea que, digamos, por esa fluctuación puede variar la temperatura, el volumen se mantiene constante, o sea, solamente consideramos que varía la temperatura, y vamos a considerar, entonces, bueno, supongamos que el macroestado de mi sistema A está justamente determinado por temperatura y volumen. Entonces, dijimos que la función G sub A tiene que ser un mínimo. Si T es lo que puede variar, la condición de que sea un mínimo va a ser que la derivada de G sub A respecto de la temperatura, manteniendo el volumen constante, porque el volumen no cambia, tiene que ser 0, y la derivada segunda, respecto de T dos veces, manteniendo el volumen constante, tiene que ser mayor que 0, para la temperatura de equilibrio. Obviamente, sabemos cuál es la temperatura de equilibrio del subsistema A. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? La del resto del Obviamente, sistema. lo sabemos, este sub 0 es la misma del resto del sistema. Para que esa porcioncita esté en equilibrio, tiene que tener la misma temperatura que el resto del sistema. Pero bueno, lo vamos a determinar. Y además, esto me va a determinar equilibrio, pero esto me va a determinar equilibrio estable. Entonces vamos a ver cuál es la condición para que el equilibrio además sea estable, y eso no es tan evidente. Bueno, entonces lo único que hay que hacer es trabajar con esto, hacer esta derivada. La derivada de G sub A respecto de T a volumen constante va a ser, acá tengo G sub A, fíjense, el volumen es constante, así que esta parte no se deriva. Tengo la derivada de sub A respecto de T a volumen constante menos T0 por la derivada de la entropía respecto de T a volumen constante para la temperatura de equilibrio que no conozco, que supuestamente no conozco. Y esto tiene que ser igual a 0. Bien, tengo la derivada, pero tengo que encontrar, digamos, estas derivadas para poder calcular. Fíjense que esto es cualquier sustancia, ¿de acuerdo? Así que no puedo usar una ecuación de estado o algo por el estilo conocido. Bueno, pero la energía y la entropía están vinculadas por la función, por el primer principio. Entonces, por ejemplo, por el primer principio puedo escribir que T diferencial S es igual, que esto es el calor, es igual al diferencial E más P diferencial B. Como esto es a B constante, esta parte desaparece y entonces me queda que T diferencial S es igual a diferencial E. ¿Ok? Con lo cual, puedo hacer lo siguiente. Bien, acá, como es a B constante, tanto la entropía como la energía la desarrollo en función de la temperatura. Aparecería también el término a volumen constante, pero como es a volumen constante, lo voy a después eliminar. Entonces hago el desarrollo de diferencial S y diferencial E. Me queda T por la derivada de SA respecto de T a volumen constante, diferencial T, y después vendría más T por la derivada de la entropía respecto del volumen a T constante, diferencial B, pero ese lo elimino porque es a B constante, así que me olvido de ese término. Va a ser igual a la derivada de la energía respecto de la temperatura B constante, diferencial T. Bueno, como diferencial T es totalmente arbitrario, se va, digamos, es arbitrario, independiente de esas cosas, me queda esta relación entre las dos derivadas, que son justamente las que yo tengo acá. ¿Ok? Con lo cual, puedo elegir cualquiera de ellas, por ejemplo, escribirlo todo en función de la derivada de la energía de A respecto de T, y me queda esta expresión. 1, lo saco factor común, 1 menos T0 sobre T por la derivada de sub A respecto de T a volumen constante para la temperatura de equilibrio, tiene que ser 0. Y obviamente, como esta derivada no es 0, en principio,
es esto lo que tiene que ser 0, y da el resultado que uno ya sospechaba desde el principio, que la temperatura de equilibrio va a ser T0. Pero bueno, de todas maneras esto muestra cómo efectivamente la condición de mínimo de G sub A me da la condición de equilibrio. Pero lo más interesante es que para ver qué pasa con la condición de equilibrio estable. Y entonces, para eso hacemos la derivada segunda. ¿Sí? Para la temperatura igual a T sub C. Entonces, haciendo la derivada segunda de esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Respecto de la temperatura, nos queda esta expresión, T0 sobre T cuadrado por la derivada de, o sea, derivo esto, dejo esto sin derivar, dejo esto sin derivar, derivo esto, y me queda esta expresión de acá. Para T igual a T0, esta parte se va, me queda 0, y todo esto tiene que ser mayor que 0. Como T0 y T cuadrado son ya positivos de por sí, lo que queda acá es que la derivada de la energía de ese fragmento respecto de la temperatura a volumen constante tiene que ser mayor que 0. ¿Y qué es eso? Esta es una derivada conocida. ¿Se acuerdan? Esto no es otra cosa que la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que me está diciendo esta expresión es que para que una sustancia homogénea sea estable frente a fluctuaciones de temperatura, ¿sí? Tiene que tener una capacidad calorífica a volumen constante mayor que 0. Y de hecho, en realidad cualquier capacidad calorífica, pero en principio, para fluctuaciones de temperatura, tiene que ser capacidad calorífica a volumen constante. ¿Está bien? Y esta expresión me dice mucho físicamente, porque supónganse que tengo que por una fluctuación, ¿ven? Aumenta la temperatura de este fragmento, de T0 a T0 más un cierto delta T. ¿Qué es lo que va a pasar? Uno sabe que, como está en contacto con este otro sistema a T0, esta parte, esta porción A, va a, digamos, entregar calor al resto del sistema. ¿Sí? Ahora, por lo tanto, el sistema A cede calor al resto, y esto lo que tiene que provocar, esta variación, es que esta disminución, digamos, esta entrega de calor, esta cesión de calor, es que la energía interna, bueno, por el primer principio sabemos que la energía interna va a disminuir. ¿Ok? Ahora, esa disminución de la energía interna tiene que venir acompañada por una disminución de la temperatura. ¿Ven? O sea, si yo cedo energía interna, o sea, mejor dicho, si la energía interna del sistema disminuye, tiene que disminuir la temperatura. Y eso es lo que me está diciendo justamente esta expresión. ¿Ven? Esto es digamos, la diferencia de energía interna que se produce, y esta es la diferencia de temperatura. Entonces lo que veo es que estas dos cosas tienen que tener el mismo signo. Si disminuye la energía interna, tiene que disminuir la temperatura. Y viceversa. Si aumentara la energía interna, porque también podría ser que bajara la temperatura acá, entonces lo que tiene que pasar es que tiene que aumentar la temperatura. ¿Ven? Y eso es lo que me muestra esta expresión, lo que me está diciendo físicamente esta expresión. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa si lo que se produce es una fluctuación de volumen. Y la idea es exactamente la misma. Otra vez, la condición de equilibrio, o sea, ¿qué pasa? Supongamos que espontáneamente, esa porción A tiene que ocupar un cierto volumen proporcional al número de moléculas que tiene adentro. ¿Está bien? Ahora, supongamos que de pronto aumenta. ¿Sí? ¿Qué les parece que tendrá que pasar para que la fluctuación disminuya, para que vuelva al equilibrio?
¿O cuál sería la condición de equilibrio? Ah, es más complicado de ver, ¿no? No es Que tan... la, A ver, que la presión se equipare con la exterior. bien, sí, efectivamente, eso es lo que se va a tener que ver, o sea, que las presiones adentro y afuera sean iguales. ¿Y cuál será la condición de equilibrio estable? Bueno, eso lo vamos a ver. Ok, bueno, planteamos otra vez lo mismo, pero ahora respecto del volumen, manteniendo la temperatura constante. Hacemos otra vez la derivada, pero ahora respecto del volumen, y fíjense que ahora me queda además este término acá, P0, volvamos atrás, tengo, esta es la expresión de G sub A, entonces tengo que derivar esto, y digamos que al derivar esto me queda solamente P0. Ok. Bien, y otra vez hago lo mismo. Del primer principio, lo tengo escrito acá, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora, bueno, acá lo hice el desarrollo completo para que lo vieran, ¿Qué hago? Tengo digamos, mis datos y mis incógnitas son temperatura y volumen. Entonces desarrollo todo respecto de temperatura y volumen. ¿Ok? Entonces, derivada de S respecto de B a T constante, diferencial B, más derivada de S respecto de T a B constante, diferencial T. ¿Ven? Escribí diferencial S en función de B y T. Y acá hago lo mismo con la energía. ¿Sí? Este término. Diferencial B ya es, digamos, un diferencial independiente, porque es la variable que yo elegí como independiente, así que queda así. Si ahora todo esto es a T constante, se va a ir este término y se va a ir este término. ¿Ven? Se van los términos con la temperatura. ¿Ok? Y solamente me queda esto. Con lo cual, junto todo lo que depende de diferencial B, como los diferencial B son independientes, también se van, y me va a quedar T0 por la derivada de SA respecto de B a T constante, igual a la derivada de la energía respecto de B de sub A respecto de B a T constante, más P. ¿Ok? Con lo cual tengo la relación entre estas dos derivadas. Las meto en esta expresión, y me queda todo esto. T0 por la derivada de CA respecto de B a T constante, menos P, menos T0 por la derivada, lo escribí todo en función de esta derivada, digamos, de la entropía, respecto de B, más P0, igual a 0. P0 y P0 se van, y fíjense, perdón, P, dije cualquier cosa, esta y esta se van, estas dos derivadas se van, y me queda simplemente menos P más P0 igual a 0. O sea, P igual a P0. O sea que la condición de equilibrio es, como ya sabemos, que la presión del subsistema sea igual a la presión del resto, de todo el sistema. Pero ¿cuál será la condición para que sea estable el sistema? Y entonces hacemos la derivada segunda. Y esa derivada segunda es muy sencilla, porque fíjense que la derivada de G sub A respecto de B a T constante es menos P más P0. ¿Sí? Así que en realidad es simplemente derivar P. Me queda que es menos la derivada de P respecto del volumen a T constante, mayor que 0. ¿Ok? Y vamos a volver a interpretar esto. Fíjense, si supongamos que aumenta el volumen, por una fluctuación aumenta el volumen del subsistema A, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar que al mismo tiempo disminuya la presión del sistema. ¿Para qué? Para que la fuerza que hace el resto, ¿sí? Produzca la disminución del volumen a su volumen normal, hasta que las presiones se igualan. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que me está diciendo esta expresión. O sea, si se produce un aumento de volumen, tiene que haber una disminución de la presión. Estas dos cosas tienen que tener signo contrario. O sea, esta derivada ser negativa, y por lo tanto, con este signo menos, todo esto ser positivo.
Ven como una expresión diferencial me puede decir mucho, ¿sí? Físicamente. Bueno, si bien uno tiene, digamos, con esta derivada bastaría, de todas maneras, como a la gente le gusta poner nombres a las cosas, se define lo que se llama el coeficiente de compresibilidad isotérmica, ¿sí? Que es este K, que se define como menos 1 sobre el volumen, ¿ok? Y se da vuelta esta derivada, la derivada del volumen respecto de la presión a temperatura constante. Y entonces la condición de equilibrio, digamos, en función de este coeficiente, que bueno, es esencialmente esto, es que este coeficiente sea mayor que 0. ¿Ok? Así que, bueno, tan sencillo como eso. Bueno, vamos a ver un tercer... Podría, Ah, sí, perdón, antes de que pases, dale. ¿puedes repetir esto de qué implica físicamente el resultado? Porque no lo terminé de entender. Bien, fácil. Fíjate, suponete que... Tendría que haber hecho un dibujito. Vamos a usar el dibujito anterior. Suponete que tenés esto. Bueno, olvídate de las cosas que dicen acá. Vos tenés o si no, vamos a usar este. Suponete que tenés este subsistema y por una fluctuación aumenta su volumen. ¿De acuerdo? Sí. Respecto del volumen normal que tendría que ocupar. Suponete que si yo tengo acá N sub A moléculas, el volumen tiene que ser una fracción, la fracción N sub A sobre N, en promedio, por supuesto, del volumen total. Pero no, resulta que esas moléculas se les ocurrió expandirse y ocupan entonces un espacio más grande, un volumen más grande. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que vuelva a disminuir, para que ese volumen no se siga, digamos, agrandando y en realidad la fluctuación, digamos, esa fluctuación disminuya, o sea que el volumen vuelva a su volumen normal? ¿Qué tendrá que pasar? Y fíjate, están todas las otras moléculas de acá, ¿no es cierto?, interactuando con esto. Si lo que tendría que pasar es que la presión de acá adentro disminuya respecto de la presión de afuera. Se produzca también una disminución de la presión, para que la presión de afuera, ¿sí?, la presión de afuera obligue al volumen, haciendo trabajo, obligue al volumen a volver a su posición normal. ¿Hasta cuándo? Hasta que las presiones igualen. Perfecto. Entonces, gracias. ¿qué pasa? Aumento de volumen, disminución de la presión. Acá tenemos. Aumento de volumen, delta B mayor que 0, delta P menor que 0. Con este signo menos se hace mayor que 0. Eso es lo que nos dice esa expresión. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Bien, genial. Bueno, tercer sistema. Vamos a ver lo que se llama el proceso de estrangulación. Este proceso o proceso de Joule-Kelvin, también se llama, es un proceso industrial real que se usa para licuar gases en general, por ejemplo, el hidrógeno o el helio. Y fundamentalmente se trata de una tubería, ¿sí?, por donde circula un gas, y en el medio, ¿sí?, en el medio, acá tengo un tapón poroso, a veces también puede ser una válvula, pero no importa, un tapón poroso, algo que represente una constricción al flujo de gas. Un tapón poroso que es sumamente delgado, ¿sí?, o sea, su volumen es despreciable frente a toda la tubería. ¿Está bien? Obviamente este gas no está en equilibrio, no es un gas en equilibrio porque tiene un flujo directo de, digamos, un flujo en una determinada dirección del gas. Así que no está en un estado de equilibrio, pero está en lo que se llama un estado estacionario. En un estado estacionario,
los parámetros termodinámicos se pueden definir, ¿sí? O sea, está bien definida la presión, está bien definida la temperatura, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama un estado estacionario. Ok. Obviamente, cuando el gas atraviesa este tapón, ¿sí? Se producen procesos terriblemente fuera del equilibrio. ¿Está bien? Terriblemente fuera del equilibrio. Imagínense como si ustedes estuvieran atravesando una zona llena de piedras, ¿sí? Llena de piedras, y tuvieran que ir sorteando las piedras, y se resbalaran, bueno, qué sé yo, pasaran todo ese tipo de cosas. Ese es el tipo de efectos. O sea, ese tapón para el gas produce efectos similares a los que podría producir el rozamiento, en el caso, digamos, de sólidos. ¿De acuerdo? Y son procesos sumamente complicados, que obviamente se pueden estudiar físicamente, pero no es lo que nos va a interesar a nosotros ahora. O sea, el paso de un gas por un medio poroso es un tema de estudio. Bueno, lo que vamos a ver es que uno puede puentear totalmente lo que pasa acá para ver qué es lo que le está pasando al gas de un lado y del otro de la tubería. Lo que vamos a tomar como un dato experimental, y que es razonable, es que la presión de este lado del gas, la presión del lado 1, es mayor que la presión del lado 2. Porque obviamente cuando el gas pasa por este tapón poroso, o sea, eso es bastante lógico de pensar, y ese tapón poroso está actuando como el rozamiento, ¿sí? El gas va a perder cantidad de movimiento. Por lo tanto, la presión va a disminuir, o sea, va a perder impulso lineal. ¿Ok? Así que tomamos como dato que la presión de este lado va a ser menor que de este lado. Bien, entonces, este proceso dijimos que se usa para licuar gases como por ejemplo el hidrógeno o el helio. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a estudiar, justamente, lo que uno está pensando es que uno enchufa un gas de este lado, y de este lado el gas tiene que estar más frío. Tiene que enfriarse. Para que se pueda licuar, tiene que enfriarse. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, lo que vamos a estudiar es bajo qué condiciones la temperatura, al pasar el tapón poroso, disminuye. O sea que T2 va a ser menor que T1. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver, pero vamos a hacer un intervalo de 5 minutos y vamos a estudiar este sistema. ¿Ok? 5 minutitos y seguimos. Bueno, muy bien. Entonces, la idea es, insisto, como este proceso se usa para licuar gases, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno o el helio, lo que vamos a averiguar es bajo qué condiciones la temperatura de este gas que fluye por la tubería del lado 2, o sea, disminuye en el lado 2 respecto del lado 1, considerando como dato entonces que la presión del lado 1 es mayor que la presión del lado 2, ¿de acuerdo? Como estuvimos viendo recién. Entonces vamos a analizar la situación. Y entonces la idea es, bueno, no podemos tomar todo el gas del lado 1 y ver qué le pasa al lado 2, pero lo que podemos hacer es tomar una cierta masa de gas, por ejemplo esta, y esta masa, por ejemplo, que está contenida entre estas, digamos, esta división A y esta división B, incluyendo si quieren al tapón. Piensen que ese tapón es, por más que ahí está dibujado así grueso, es como si fuera un papel celofán interpuesto en una tubería, para que tengan idea de sus dimensiones, ¿no? Entonces tomo una cierta masa de gas, ¿sí? Esta que está determinada por estos, digamos, por estas superficies A y B, y suficientemente separadas estos dos planos, de tal manera que las dimensiones, digamos, lo que sucede acá en el tapón poroso sea realmente despreciable. ¿De acuerdo? Ok.
Entonces, lo que vamos a hacer es seguir a esta masa, a esta porción de gas, a esta masa de gas, de un lado hacia el otro, del lado 1 hacia el lado 2. ¿Sí? Va a ser la misma masa de gas. O sea, lo que se conserva es la masa. Obviamente va a cambiar la presión, va a cambiar el volumen, va a cambiar la temperatura cuando pase del lado 1 al lado 2. ¿De acuerdo? Es decir, si de este lado, del lado izquierdo, ocupa un cierto volumen B1 y está a una cierta presión P1, al pasar al otro lado va a tener un cierto volumen 2 y una cierta presión 2. Y por lo tanto, lo primero que veo es que la energía interna de esa masa de gas, ¿sí?, va a cambiar. Supongamos que la hago depender de la temperatura y la presión, voy a tener del lado 2, va a haber una variación de la energía interna que va a ser la energía para este estado AT2P2 menos la energía AT1P1. Y esa variación de energía interna, por el primer principio, va a ser igual al calor intercambiado menos el trabajo que haga el gas, o que se haga sobre el gas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo primero que veo, vamos a analizar cada una de estas cosas. Entonces, tengo de este lado esta masa, cuando pasa del otro lado tengo la masa ubicada así. Ok, pensemos un poquito. Fíjense, cuando fluye el gas de este lado, ¿sí?, el gas está en equilibrio térmico con las paredes. Por supuesto, las paredes están aisladas del exterior, pero no importa. Va a estar en equilibrio térmico con las paredes, porque esto, insisto, es un estado estacionario, pero es como si fuera un estado de equilibrio porque están bien determinados todas sus variables termodinámicas. O sea, no hay intercambio de calor entre estas paredes y este gas porque están en equilibrio térmico. Ambos están a la misma temperatura. Cuando pasa de este lado, pasa exactamente lo mismo. El gas va a estar en equilibrio térmico también con las paredes. ¿Ok? También va a estar en equilibrio. Por lo tanto, no va a haber tampoco un cambio, digamos, un intercambio de calor entre el gas y las paredes, que es lo único que podría suceder. ¿Ok? Obviamente, en esta zona, en este papel celofán que tenemos acá en el medio, por decirlo de alguna manera, acá va a haber un gradiente de temperatura, si no, no podría cambiar de una temperatura a la otra, pero realmente, como esto es tan pequeño, lo que pasa acá es despreciable frente a todo el resto, Por lo tanto, como una muy buena aproximación, podemos considerar que no va a haber intercambio de calor entre las paredes, de esa masa de gas, entre las paredes y el gas. O sea, el calor va a ser cero. ¿Ok? ¿Qué pasa con el trabajo? El trabajo lo vamos a dividir en dos partes. Fíjense. A ver, del lado izquierdo, supongamos que lo calculamos con el trabajo externo. Del lado externo, ¿qué tengo? Tengo acá tengo mi masa de gas, tengo todo este resto del gas que viene empujando a esta masa de gas para pasar del otro lado. Como voy a dividir el trabajo en lo que pasa de este lado y lo que pasa de este lado, fíjense que el trabajo, esta presión es constante, calculo el trabajo externo, entonces el trabajo externo va a ser menos la presión externa, que es esta presión P1, por el diferencial de volumen de esta masa de gas. ¿Ok? Como esto es constante, esto se integra fácilmente, y entonces fíjense que esta masa de gas inicialmente tiene un volumen B1, y del lado izquierdo, llega a tener un volumen que ¿cuánto vale? Cuando pasó totalmente del otro lado, ¿cuánto vale? De este lado. ¿Qué pregunta? 0, ¿no? Sí, exactamente. Acuérdense que estoy dividiendo el trabajo en dos, ¿de acuerdo? Porque tengo un cambio de presión de un lado y del otro. Entonces, este trabajo externo del lado 1 es tan sencillo como esto. Es menos P1 por volumen final 0 menos B1, o sea, P1 por B1. Derecha, del lado derecho, de este lado, del lado 2, M lo que hace es entrar
a esta porción, digamos, de la tubería, y va, digamos, a luchar, digamos, contra el resto del gas que tiene una presión P2. Y su volumen entonces va a pasar de 0 a B2. Entonces el diferencial de trabajo externo en la zona 2 va a ser, otra vez, menos P2 por diferencial de volumen interno, integrando, porque esto es constante, me queda menos P2 por P2 menos 0. P2 es el volumen final, 0 es el volumen inicial. O sea, este trabajo resulta ser menos P2 por B2. Obviamente el trabajo total es la suma de los trabajos, y entonces el trabajo externo resulta ser igual a P1 por B1 menos P2 por B2. Y por lo tanto, el trabajo del sistema, que es lo que yo tengo acá en realidad, es igual a P2 P2, o sea, menos el trabajo externo, es P2 B2 menos P1 B1. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer entonces, vamos a juntar, vamos a ver qué pasó con la energía interna, lo escribo, y entonces tengo, por el primer principio, tengo que la energía en el lado 2 menos la energía en el lado 1, igual al calor menos el trabajo del sistema, este calor es 0, me queda menos P2 por B2, más P1 por B1. Si junto todo lo del lado 1 de un lado y todo lo del lado 2 del otro, resulta que la energía interna del lado 1 más P1 por B1 es igual a E2 más P2 por B2. Y, oh sorpresa, lo que veo, fíjense, que esto no es otra cosa que la entalpía del lado 1 y esto es la entalpía del lado 2. Y lo que me está diciendo que este proceso es tal que la entalpía, al pasar del lado 1 al lado 2, se mantiene constante. O sea, es lo que se llama un proceso isoentálpico. Fíjense, esto es bastante sorpresivo, digamos, porque la vez pasada veíamos el ejemplo de cuando uno calcula con la entalpía, qué sé yo, una reacción química, es útil para eso, pero ya ven que puede intervenir la entalpía, obviamente, en otro tipo de procesos. Y acá tenemos un proceso en el cual la entalpía se mantiene constante. Y eso, tener en cuenta esto, tener en cuenta que la entalpía se mantiene constante, nos evita, fíjense, con esta función de estado, tener que analizar, tener que ver, si no es nuestro interés, ¿qué es lo que pasa cuando el gas pasa por el tapón poroso? ¿Se dan cuenta? Que son procesos, insisto, sumamente complicados, fuera del equilibrio, etcétera, etcétera. Y sin embargo, estudiando, simplemente teniendo en cuenta que esta función de estado del lado 1 y del lado 2 es igual, vamos a poder analizar este proceso. Nos puenteamos, dado que no es nuestro interés, lo que pasa en esos procesos totalmente fuera del equilibrio. Bien, la primera conclusión que podemos sacar es, bueno, nosotros que veníamos trabajando con nuestro caballito de batalla, que era el gas ideal, a ver, enchufamos un gas ideal en la tubería y ¿qué le va a pasar cuando pasa al lado 2? ¿Lo vamos a poder enfriar? ¿Qué les parece? La respuesta está acá. No se puede enfriar un gas ideal, o sea, un gas muy diluido. ¿Por qué? Porque la entalpía, como vimos la vez pasada, es solamente función de la temperatura. Y si no lo recuerdan, la energía del gas ideal es función de la temperatura. El producto P por B para el gas ideal es NKT. Así que también es solamente función de la temperatura. Y si yo tengo que la entalpía se mantiene constante, son E. La entalpía, lo que me dice esto es que la temperatura del lado 1 va a ser igual a la temperatura del lado 2. Así que no puedo enfriar un gas ideal, o sea, un gas diluido. Tengo que usar un gas real, un gas que no sea diluido. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver un poco cómo trabajamos con un gas real. Y entonces, a ver, en el caso de un gas real, si uno conoce, digamos en general,
va a conocer la función entalpía que va a depender de la temperatura y la presión, que son justamente las variables que a uno le interesa, porque fíjense, lo que tenemos como dato es la presión, y nuestra incógnita es la temperatura. Así que nos interesa que dependa de la temperatura y la presión. Entonces, en general, uno en un gráfico TP, ¿sí?, lo que vamos a hacer es dibujar las curvas isoentálpicas, ¿sí?, que son las curvas de temperatura en función de la presión, manteniendo la entalpía constante, y esas curvas están tabuladas para todos los gases habidos y por haber, todos los gases de interés, y en general, y esto también lo vamos a tomar como un dato, son curvas que tienen más o menos esta pinta. Pueden variar un poco de un gas a otro, pero en general presentan un máximo, ¿sí?, y se van achatando a medida que voy aumentando la temperatura. ¿De acuerdo? Esto que se llama la curva de inversión es simplemente la curva que une todos los máximos. ¿Está bien? Y como es la curva que, digamos, que une los máximos, hace que de este lado tenga pendiente positiva y de este lado tenga pendiente negativa. Y esto corresponde a diferentes valores de entalpía. Entonces, lo que va a interesar estudiar, lo que vamos a calcular, es este coeficiente, que no es otra cosa que la pendiente de las curvas isoentálpicas, ¿sí?, o sea, la derivada de la temperatura respecto de la presión sobre las curvas isoentálpicas, que es lo que se llama el coeficiente de Joule-Thomson. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente este coeficiente lo que me está diciendo es que si la presión disminuye, lo que yo quiero es que la temperatura también disminuya. Por lo tanto, disminución de presión, delta P menor que 0, delta T menor que 0. O sea, este coeficiente tiene que ser positivo. ¿De acuerdo? Ahora, este coeficiente, que es la pendiente de las, digamos, de las curvas, de este lado es positivo y de este lado es negativo. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, se me ocurre partir de un estado por acá, ¿sí?, un estado por acá, o sea, de este lado de la curva de inversión, cuando disminuyo la presión, ¿qué es lo que voy a conseguir? Que aumente la temperatura, o sea, exactamente lo contrario a lo que quiero conseguir. Entonces, lo que tengo que hacer es partir de un estado de este lado de la curva de inversión, para que al disminuir la presión también disminuya la temperatura. Fíjense que además, como las curvas se van achatando, o sea, la pendiente se va achatando a medida que voy aumentando la temperatura, también me conviene que el gas esté previamente enfriado, sin llegar a estar licuado, obviamente, pero previamente enfriado, o sea, tener una curva por acá abajo, o sea, moverme sobre una curva que esté por acá abajo, ¿está bien? Para, digamos, conseguir el menor cambio de presión, el mayor cambio de temperatura. ¿De acuerdo? Fíjense que este coeficiente se llama de Joule-Thomson, y yo les dije que el proceso se llama de Joule-Kelvin. Se ve que Thomson era el tercero en discordia. No, en realidad Thomson y Kelvin eran la misma persona, porque Thomson, digamos, fue nombrado Lord, y era Lord Kelvin, por eso a veces se usa su nombre, digamos, real, o su nombre honorífico, digamos. Por eso es Thomson, recuerden, y Kelvin son la misma persona. Bueno, entonces, a ver, recién vimos que para un gas ideal no hay cambio de temperatura, ¿sí? Entonces uno podría preguntarse, ¿qué diferencia un gas ideal de un gas real? ¿Por qué un gas real se enfría y por qué un gas ideal no? Entonces vamos a analizar un poquito
vamos a analizar un poquito cómo se comporta un gas real. Pero un gas real en general, o sea, no vamos a tomar ninguna ecuación de estado en particular, sino una ecuación de estado general. Entonces, cuando uno habla de un gas real, en general, sin particularizar, fíjense, lo primero que diferencia un gas real de un gas ideal es justamente que el gas ideal es un gas muy diluido. ¿Sí? Así que, por eso uno puede despreciar los potenciales de interacción entre las partículas. En el gas real no pasa eso. Un gas real es un gas más denso. ¿Sí? Puede ser, digamos, su grado de densidad puede ir, digamos, obviamente cambiando, pero un gas muy diluido es un gas ideal. Entonces, cuando uno no quiere tratar con una ecuación de estado particular, sino con algo general, lo primero que hace es un desarrollo en serie. Y en este caso, como lo que hace que un gas sea real respecto de un gas ideal es la densidad, entonces lo que se hace para trabajar con una ecuación de estado general es lo que se llama, es decir, es un desarrollo en serie en función de la densidad. Ese desarrollo en serie, o sea, de esta cantidad n sobre b. Ese desarrollo se llama desarrollo del virial. ¿Sí? Y ustedes lo van a ver, supongo que extensamente, en Teórica 3. Ok. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, la presión se escribe como un desarrollo en serie, insisto, en función de este ρ, de esta densidad. ¿Sí? Acá yo saqué KT, o sea, digamos, se saca KT factor común, porque fíjense que a orden 1, lo que tenemos es la ecuación de estado del gas ideal. O sea, cuando tenemos un gas de una densidad muy baja y cortamos el desarrollo a orden 1, el primer coeficiente del desarrollo es KT. ¿Sí? Y entonces, justamente, nuestra ecuación de estado del gas ideal es el desarrollo del virial, pero cortado a orden 1, en el orden más bajo posible. ¿Ven? Si el gas no es ideal, es un gas más denso, entonces uno agrega otros coeficientes, y estos coeficientes son los que se llaman los coeficientes del virial. Que fíjense, como, bueno, la presión, esto es la presión en función de todo el resto, en ρ está contenido el número de moléculas y el volumen, estos coeficientes solamente pueden depender del otro parámetro restante, que es la temperatura. ¿Ven? Cada uno de estos coeficientes se llama coeficiente del virial. En realidad el primer coeficiente del virial es KT, el segundo es KT por A2, pero no importa, es A2 lo que se llama el coeficiente del virial. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de ver por qué un gas real se disminuye su temperatura y por qué un gas ideal no. Entonces, en vez de complicarnos con una ecuación, digamos, de estado, un desarrollo del virial a orden infinito, con lo cual tendríamos un gas superdenso, qué sé yo, vamos a considerar un gas que sea un poco más real que un gas ideal. ¿De acuerdo? Si eso no nos alcanza, bueno, agregaremos otro término, pero en principio nos vamos a quedar con el desarrollo a orden 2, es decir, con un solo coeficiente del virial que sería este A2 de T. ¿De acuerdo? Y entonces la presión de este gas, un poco más real que un gas ideal, lo consideramos de esta manera, con esta ecuación de estado. Por supuesto, si el gas fuera mucho más denso, uno tendría que seguir agregando términos del virial. Cuanto más denso, más términos del virial van a ser necesarios para encontrar el valor de la presión. Pero vamos a ver si nos alcanza con que el gas sea un poco un poco más denso que un gas ideal. Entonces, lo primero que sabemos que lo que diferencia un gas ideal de un gas real es la interacción entre las partículas,
que en el gas real sí consideramos la interacción entre las partículas. ¿De acuerdo? Ay, perdón. Entonces, vamos a ver cómo es esa interacción. Y la tenemos acá. La idea es, fíjense, esta es la pinta que tiene el potencial entre dos partículas, donde R es la distancia media entre esas partículas, entre esas moléculas, átomos o lo que sea. ¿Sí? Este potencial, en realidad, está teniendo en cuenta todos los efectos, o sea, es la suma de todas las interacciones a todas las distancias, digamos, entre dos partículas. O sea, a ver, podemos pensarlo de la siguiente manera. A distancias grandes, ¿sí? Por más que esas moléculas o átomos sean neutros, ¿sí? De todas maneras pueden tener un cierto, digamos, una cierta distribución de cargas, ¿sí? Que representen multipolos. O sea, el monopolo puede ser cero, o sea, la carga neta ser cero, pero pueden tener un cierto momento dipolar, momento cuadrupolar, etcétera, etcétera. Entonces, a distancias grandes, la interacción va a ser de tipo electrostático, por ejemplo, una interacción de tipo, supongamos que tiene el centro de carga positivo y el centro de carga negativo están desfasados, y entonces se comportan como dipolos, y va a haber una interacción, por ejemplo, dipolar, cuadrupolar o lo que sea, ¿de acuerdo? A distancias grandes, pero fundamentalmente de tipo electrostática. A medida que las moléculas se van acercando, obviamente, en principio, la nube electrónica no va a quedar imperturbable, ¿sí? Va a empezar a notar que la otra molécula tiene cargas positivas que la van a atraer. Y entonces, aun cuando no tenga momento dipolar permanente cada una de esas moléculas, si la nube electrónica se corre, ¿sí? Entonces se produce un momento dipolar, que es lo que se llama un momento dipolar inducido. Y por lo tanto, ahora también puede haber una interacción de momentos dipolares, pero inducidos. ¿De acuerdo? O momentos cuadrupolares. Me paro en un momento dipolar, pero podría haber otros momentos multipolares. ¿Ok? Entonces, toda esta parte de la curva está mostrando esa interacción, digamos, fundamentalmente electrostática. Ahora, cuando las dos moléculas están suficientemente cerca, ya muy cerca, fíjense que toda esta zona la interacción es de tipo atractivo. Cuando está suficientemente cerca, las nubes electrónicas en general no se pueden superponer. Y uno diría, claro, obviamente, son cargas negativas. Pero no solamente por el hecho de repelerse las cargas negativas entre sí, sino que también hay efectos cuánticos, que vamos a ver al final del curso, que hacen que esas nubes electrónicas no se puedan superponer. ¿Sí? Y entonces se produce esta barrera repulsiva, ¿sí? Esta barrera repulsiva entre esas nubes electrónicas. Entonces, este potencial tiene todos esos efectos incluidos, y es lo que se llama el potencial de Lennard-Jones, que tiene esta pinta. Si uno lo fitea, va a tener esta pinta. Fíjense que uno diría, pero esto es igual que el potencial electrostático, el potencial efectivo gravitatorio. No, no es exactamente igual, tiene una pinta similar, pero porque fíjense que la expresión es distinta, ¿de acuerdo? Donde B0 es la profundidad de este pozo, y R0 es esa distancia media de equilibrio, ¿ok? Se llama potencial de Lennard-Jones. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es ver, fíjense, esta es la presión de nuestro gas ligeramente real. Lo que vamos a hacer es ver cómo se comporta esta presión respecto de lo que es la presión del gas ideal.
que sería hasta acá. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir determinar cómo se comporta este coeficiente A2, que es lo que vamos a necesitarlo para calcular este coeficiente que es nuestro objetivo final. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, insisto, un poco cualitativamente, obviamente, porque no tenemos un gas en particular, es ver cómo se comporta el gas real respecto del gas ideal en diversas circunstancias, para diferentes temperaturas, para ver cómo se comporta este coeficiente A2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comparar? Fíjense, el gas ideal solamente tiene energía cinética. La energía cinética está representado por kT, digamos, 3 medios de kT, 5, podríamos ver, puede ser 5 medios de kT, etc. Pero en principio, recuerden, por ejemplo, para nuestro gas ideal monotómico es 3 medios. 3 medios de kT. Entonces, lo que vamos a comparar es este término kT representativo de la energía cinética con este B0 que es representativo del potencial, es el pozo de potencial. ¿Sí? Entonces, supongamos en principio que kT, la energía cinética, es menor que B0. Estaríamos en una situación como esta. ¿Sí? Para una energía cinética como esta, ¿sí? Una energía total como esta, energía entre las dos partículas, ¿sí? Fíjense que estoy en una situación en la cual las partículas tienden a atraerse entre sí. Si las moléculas tienden a estar juntas, ¿ven? Justamente por el pozo de potencial, si las moléculas tienden a estar juntas, ¿sí? ¿Cuál va a ser el efecto? El efecto va a ser que tienen menos tendencia a chocar contra las paredes del recipiente. Y por lo tanto, la presión real va a ser menor que la presión ideal, donde en el caso ideal no tengo ese pozo de atracción, ese pozo atractivo. ¿De acuerdo? Así que, para energías, para temperaturas, digamos, que cumplen con esta condición, la presión real va a ser menor que la presión ideal, y por lo tanto, el coeficiente A2 tiene que ser negativo para ese rango de temperaturas. ¿Ok? Bien. Claudia, Sí. me perdí un poco. ¿KT cómo lo estamos representando en el gráfico? ¿Es la línea roja? No, la línea roja sería la energía total. KT es esto. Ok. ¿Se acuerdan? Cuando uno hace un gráfico de energías, tengo el potencial, tengo la energía cinética, esto es la energía total, digamos, de interacción entre las dos partículas, y este sería KT. Por eso es menor que B0, ¿ven? B0 es todo esto. Claro. Okay. Claro. Gracias. Bien, genial. Vamos al siguiente caso. Ahora tengo que KT es todo esto. Es mayor que B0. En esta zona, ¿ven? Estoy en la zona donde tengo esta barrera de potencial. O sea que las moléculas se acercan y se separan, tienden a separarse. ¿De acuerdo? O sea, tengo una interacción fuertemente repulsiva en esta zona. Por lo tanto, como es fuertemente repulsiva, lo que va a pasar es que las moléculas, fíjense, se acercan a distancias, digamos, bastante grandes, y a distancias bastante grandes ya se repelen. Por lo tanto, la idea es que no pasan tiempo juntas, digamos, no pasan mucho tiempo juntas, sino que tienden a estar alejadas unas de otras, y por lo tanto es de esperar que la presión aumente respecto del caso en que no tengo esta barrera así repulsiva, que sería el caso de la presión ideal, del gas ideal. Por lo tanto, para este rango de temperaturas, la presión real va a ser mayor que la presión ideal, y entonces el coeficiente A2 para ese rango de temperaturas va a pasar a ser positivo. Y todavía hay un tercer caso que no nos interesa mucho, pero bueno, lo podemos analizar de todas maneras, que es cuando KT es mucho mayor que B0, me ubico muy acá. Entonces, claro, como esto se va acercando asintóticamente
al eje de ordenadas, en realidad, respecto del caso anterior, las moléculas se aproximan un poco más unas a otras. ¿De acuerdo? Entonces, respecto del caso anterior, la presión va a disminuir un poco, porque las moléculas tienden a acercarse un poco más unas a otras. Y por lo tanto, el coeficiente A2 para ese rango de temperaturas disminuye un poco, pero sí sigue siendo positivo, pero disminuye un poquito respecto del caso anterior. Y esa es la forma como se comporta este coeficiente del virial. O sea, tenemos esto. Para, digamos, en la zona donde predomina la atracción, el coeficiente A2 es positivo, es negativo. Para la zona donde predomina la repulsión es positivo, y para temperaturas altas disminuye ligeramente. ¿De acuerdo? Y fíjense que hay un punto donde uno podría considerar, bueno, en este punto se balancea la atracción con la repulsión, y el coeficiente A2 es igual a 0, y si el coeficiente A2 es igual a 0, la presión sería la presión del gas ideal. Justamente, balance entre atracción y repulsión. ¿Ok? Bien. Teniendo en cuenta el comportamiento de este coeficiente, ahora sí, vamos a calcular el coeficiente de Joule-Thomson, el coeficiente mu, que es lo que nos interesa para ver, digamos, cómo disminuye la temperatura respecto de la presión. Bien, entonces, nuestro dato es que la entalpía se mantiene constante. Si la entalpía se mantiene constante, nos estamos moviendo sobre una curva isoentálpica, eso significa que diferencial H tiene que ser 0. ¿Ok? Diferencial de H sabemos escribirlo, es T diferencial S más B diferencial P, y esto es igual a 0. Esto hace que estos diferenciales ya no sean independientes entre sí. ¿Ven? Como nos estamos moviendo sobre una curva particular, ya estos diferenciales no son independientes. Ahora, a mí no nos sirve que las variables, digamos, que aparezcan acá sean S y P. ¿Por qué? Porque uno tiene que tratar de desarrollar esto en función de lo que tiene datos y de sus incógnitas. Recuerden que lo que queremos calcular, vamos atrás, es la derivada de la temperatura respecto de la presión sobre una curva de estas. Que es sobre la curva, ya digamos, lo planteamos diciendo que diferencial H es 0. Pero tenemos que hacer aparecer diferencial T y diferencial P. Entonces, vamos a usar T y P como variables no independientes, en realidad no son estrictamente independientes, pero como variables para desarrollar esto, diferencial S, bueno, y diferencial P ya está desarrollado, digamos. Entonces hacemos eso, como diferencial S es diferencial exacto, lo puedo desarrollar digamos, en las variables que a mí se me ocurran, y entonces escribo, bueno, T queda fuera, derivada de S respecto de T a P constante, diferencial T, más derivada de S respecto de P a T constante, diferencial P, más B diferencial P, esto ya está. O sea, estoy considerando que la entropía es función de la temperatura y la presión, con total arbitrariedad, pero es lo que me conviene. Y todo esto es igual a 0. ¿Ok? Bueno, de acá hay cosas que conozco, que puedo reconocer. Por ejemplo, T, por la derivada de S respecto de T a P constante. Fíjense, T por diferencial S, ¿quién es? T por diferencial S. Diferencial de calor, ¿no? Diferencial de calor, pero no cualquier diferencial de calor. Diferencial de calor reversible. Bien. Y además, como estoy poniendo que esa P constante es el diferencial de calor en un proceso a presión constante reversible. ¿Sí? Entonces esto es diferencial Q reversible a P constante sobre diferencial T. ¿Eso qué es?
dq reversible sobre diferencial T a P constante. La entropía, ¿no? La diferencia de entropía. La entalpía, la diferencia de entalpía. No. La entalpía, ¿no? T por diferencial S es diferencial Q. Sobre diferencial T, ¿quién es? A P constante. Reversible a P constante. Lo tienen abajo. T por diferencial S es diferencial Q. ¿Sí? Diferencial de calor reversible a P constante. Dividido diferencial T. Es la capacidad calorífica a presión constante. De Q a dt a presión constante, ¿quién es? La capacidad calorífica, cuando el proceso es reversible. ¿De acuerdo? Así que esto es la capacidad calorífica a presión constante. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Sí, sí. Ok. Bien. Así que esto ya lo pongo como la capacidad calorífica a presión constante. Y fíjense que, digamos, lo tomo porque generalmente para cualquier gas eso está retabulado, en función de la temperatura y está tabulado. Así que por eso lo voy a considerar, ya lo voy a introducir en mi expresión. Entonces esto me queda, esta primera parte me queda Cp por diferencial T. Recuerden que esto, como es un gas real, va a ser función en general de la temperatura, más el resto que queda en función de diferencial P. T por ds a dp a T más B diferencial P. Todo esto igual a 0. Ok, esto me dice que diferencial T y diferencial P no son independientes, y entonces me puedo fabricar, digamos, si pongo digamos, puedo escribir Cp diferencial, esto tendría que haber hecho un paso más, pero bueno, no importa. Cp diferencial T va a ser igual a menos todo esto diferencial P. ¿Sí? Y, como decimos siempre, pasando diferencial T digamos, de un lado al otro, ¿sí? Entonces, bueno, tendría que haber escrito, pero no importa. Entonces puedo despejar la derivada, esperen que se lo voy a recordar, para que lo vean. Acá, lo que estoy calculando es de T a dP. Entonces, tendría que haberlo puesto, esas cosas que uno no se da cuenta en el momento. Entonces, lo que estoy haciendo acá es despejar de T a dP, y entonces me queda esta parte, T por la derivada de S respecto de P a T constante más B, dividido el Cp. ¿Ok? Con signo menos, porque pasé esto del otro lado. Y este es mi coeficiente de Joule-Thomson, es esa derivada de T respecto de P. Ahora, es una derivada medio complicada, porque yo no tengo como dato la entropía. No tengo como dato la entropía. Lo que tengo es la ecuación de estado del sistema, que es esta ecuación de estado de ese gas que es un poco más real que el gas ideal. Un poco más denso. Y por lo tanto esta entropía, esta derivada me molesta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que voy a hacer es buscar todas las relaciones diferenciales a ver si puedo encontrar algo que me sirva para reemplazar esta derivada. Y efectivamente, vienen en mi auxilio las relaciones de Maxwell, porque tengo que la cuarta relación de Maxwell, si no recuerdo la cuarta, es que la derivada de S respecto de P a T constante es igual a menos la derivada del volumen respecto de la temperatura a presión constante. ¿Ven? Y acá veo digamos, la ventaja de las relaciones de Maxwell, porque yo no conozco la entropía, pero esta sí la puedo sacar de la ecuación de estado. Con lo cual, reemplazando esta derivada por esta otra, con este signo menos y todo, me queda que mu, que el coeficiente de Joule-Thomson, queda escrito de esta manera, con cantidades más manejables. ¿Ok? Bien, lo que vamos a hacer ahora es sacar esta derivada,
Bueno, estas cantidades de la ecuación de estado. Mi ecuación de estado es esta, y para eso necesitábamos conocer qué es lo que pasaba con el término A2, porque nuestro interés es ver qué, digamos, por qué, si el gas se enfría o se calienta o qué es lo que pasa con él. Entonces, a ver, acá el volumen está en forma cuadrática, yo podría despejar el volumen de acá en función de la presión, porque fíjense que lo que yo tengo acá es la derivada del volumen respecto de la temperatura, a presión constante. ¿De acuerdo? Y lo que tengo acá es la presión en función del volumen y la temperatura. Entonces, uno podría despejar el volumen, es una cuadrática, hacer la derivada, no tendría ningún problema. Sin embargo, eso nos va a dar una cosa difícil de analizar y no es lo que en general se hace. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, dijimos que nuestro gas es un gas que es un poco más real que un gas ideal. Es un poco más denso que un gas ideal. ¿Sí? Y esto entonces va a ser un término correctivo. ¿Ven? Acá yo tengo esto, hasta acá es el gas ideal. Esto es un término correctivo que en general vamos a considerar que es mucho menor que 1. Porque, insisto, es un gas ligeramente más denso que un gas real, que un gas ideal. ¿De acuerdo? Entonces, todo este término, ¿sí? Lo que vamos a hacer, este N sobre B, que está acá, lo vamos a reemplazar por su valor en primera aproximación. O sea, por el valor que correspondería a haber cortado la ecuación del virial a orden 1. ¿Ven? N sobre B igual a P sobre KT. Y entonces este N sobre B lo vamos a meter acá. ¿Ok? Con lo cual, la ecuación nos queda de esta manera. Esto es lo que se hace cuando uno quiere dar vuelta a una serie. Cada término se hace la aproximación de reemplazarlo por el término anterior, por hacer una aproximación por el término anterior. Si yo tuviera un tercer término acá, lo reemplazaría por el segundo y así iría dando vuelta a la serie. Esta es la presión en función del volumen, por ejemplo, y yo quiero que me quede el volumen en función de la presión. Quiero dar vuelta a la serie. Y ese es el procedimiento que uno hace para dar vuelta a una serie. ¿De acuerdo? Pero tiene una cierta, ahora eso se los dejo picando para que lo piensen, pero fíjense, yo tengo entonces que me queda que la presión es igual a esta expresión donde acá vuelvo a tener la presión. ¿Ok? Ahora, si yo mido la presión en el laboratorio, ¿sí? La presión, digamos, me da lo que me tiene que dar, digamos, y no está contemplando si yo corté la ecuación a orden 1, a orden 2 o a orden 100. ¿Sí? O tengo la presión a orden infinito, que la presión es lo que es. Entonces, en realidad, fíjense que es como si yo hubiera escrito acá, en esta P que está acá, la serie infinita. ¿Sí? La serie infinita. Así que en realidad esta expresión no es tan aproximada como uno podría pensar al haber hecho esta aproximación. ¿De acuerdo? Eso se los dejo picando para que lo piensen y lo van a ver cuando lleguen a teórica 3. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo que hicimos nosotros es una aproximación para que la cuenta sea más sencilla, pero insisto, es el método para dar vuelta a una serie. Y entonces acá fácilmente podemos despejar el volumen en función de la presión y de la temperatura. Y entonces la derivada del volumen respecto de la temperatura a presión constante, con esta aproximación que hicimos, nos queda igual a esta cantidad. ¿Ok? La introducimos en nuestro coeficiente y finalmente obtenemos esta expresión para nuestro coeficiente. ¿Ok? Entonces, veamos, recuerden que lo que nos interesa es que este coeficiente
sea mayor que 0 para poder digamos, enfriar nuestro gas. Bueno, NSP son cantidades positivas, la temperatura es positiva, entonces depende fundamentalmente de cómo se comporta el coeficiente A2. Entonces fíjense, A2 de T es una función creciente prácticamente para toda temperatura. Esa colita en la cual tiene, digamos, disminuye, no me interesa porque esa temperatura muy alta. Ya sé que tengo que partir de temperaturas razonablemente bajas. Así que bueno, es una función creciente de todas las temperaturas. Por lo tanto, esta derivada, para todo el rango de temperaturas que a mí me interesa, es positiva. ¿De acuerdo? Lo importante es que acá estoy restando a 2. Estoy restando a 2. Entonces, para temperaturas bajas, ¿sí?, donde predomina la atracción, ¿se acuerdan? Para temperaturas bajas, donde predomina la atracción, el coeficiente A2 es negativo. Así que todo este coeficiente va a ser positivo, como a mí me interesa. Para temperaturas altas, donde predomina la repulsión, ¿sí?, el coeficiente A2 va a ser positivo. Y por lo tanto, digamos, si va a crecer suficientemente, digamos, para ciertas temperaturas ya crece suficientemente como para que el coeficiente mu se me haga negativo. O sea que esto me está mostrando que efectivamente, lo que yo veía, que tengo que partir de temperaturas bajas, para, obtener un descenso de temperatura. Y fíjense que sobre la curva de inversión, donde mu vale 0, ¿sí?, justamente, ¿por qué vale 0? Porque, bueno, justamente porque es la curva de inversión, lo que está uniendo son los máximos. Justamente sobre la curva de inversión es donde puedo pensar que tengo balance entre atracción y repulsión, que es similar a lo que pasa con el gas ideal. Es similar a lo que pasa con el gas ideal. Entonces esto me muestra cómo el hecho de que las moléculas, digamos, en la zona donde se atraen, hace que, digamos, una disminución de la presión provoque además una disminución de la temperatura, y lo mismo, cuando las moléculas se repelen, la disminución de la presión lo que va a producir es el efecto contrario, o sea, el aumento de la temperatura. Y donde hay un balance entre atracción y repulsión, es similar a lo que le pasa a un gas ideal, o sea, no hay cambio de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como muestra cómo la interacción entre las moléculas es lo que produce estas variaciones, la variación de temperatura cuando se produce una variación de la presión. ¿Ok? Bien, y les voy a dejar una pregunta para que lo piensen, que es la siguiente. Fíjense, supónganse una expansión libre de un gas real, ¿de acuerdo? De un gas real. Recuerden, todo esto está aislado, así que no hay intercambio de calor con el exterior. ¿Sí? En una expansión libre, ya vimos que para un gas ideal la temperatura no cambia, pero para un gas real sí desciende la temperatura al expandirse. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué el proceso de estrangulación es más eficiente que la expansión libre para producir descensos de temperatura? ¿Por qué no se usa directamente una expansión libre? De hecho, como el gas para el proceso de estrangulación tiene que estar previamente enfriado, a veces se usa una expansión libre del gas para enfriarlo previamente y luego se lo enchufa, digamos, en esta tubería para que se termine de enfriar y licuar. Pero ¿por qué este proceso de expansión libre es menos eficiente que el proceso de estrangulación? Y eso tiene mucho que ver con una pregunta que alguien hizo en el foro,
A ver si se dan cuenta. ¿Están pensando? ¿Les doy una pista? Fíjense, dijimos que en el proceso de estrangulación el gas no intercambia calor con las paredes, ni de este lado ni de este lado. Está en equilibrio térmico con las paredes. ¿Qué pasa acá? Bueno, les cuento. Pierde, A ver, dale. pierde energía chocando contra el Mm, tapón poroso. Bueno, no tiene nada que ver. Bueno, eso sí, obviamente, eso ya lo vimos. Pero fíjense, tiene que ver con el intercambio con las paredes. Acá el gas está en equilibrio térmico con las paredes de este lado y está en equilibrio térmico con las paredes de este lado, como vimos recién. No hay intercambio de calor. Acá, ¿qué pasa? Supongamos que este gas inicialmente está en equilibrio térmico con las paredes. Está a la misma temperatura de las paredes. Cuando se expande, cambia su temperatura. ¿Sí? Cuando se expande, cambió su temperatura. ¿Está bien? Supongamos que disminuye la temperatura. Pero las paredes seguían a la misma temperatura que inicialmente, que cuando el gas estaba acá. Entonces, ¿qué pasa? Las paredes están a una temperatura mayor que el gas cuando se expandió. Y por lo tanto, lo que va a pasar es que para alcanzar otra vez el equilibrio térmico, las paredes le van a entregar calor al gas. Y entonces la temperatura final del gas va a ser mayor que la que inicialmente adquiere cuando se expande. ¿Por qué? Porque las paredes le entregaron calor para alcanzar el equilibrio térmico. Las paredes van a interactuar con el gas. En cambio, eso no sucede. Entonces, el gas no alcanza en esta expansión todo el descenso de temperatura que uno esperaría, justamente porque para alcanzar el equilibrio térmico, las paredes le van a entregar calor y eso va a hacer que el gas aumente un poco su temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre estos dos métodos para enfriar un gas real. Pero, Profe, sí, decime. no entendí por qué no pasa eso en el caso de estrangulación. Porque este gas está fluyendo por estas paredes, por esta tubería, a la misma temperatura. Acá no pasa nada, acá este gas fluye, está en equilibrio térmico con las paredes de este lado. Sí. Este gas sigue fluyendo en equilibrio térmico con las paredes de este lado, así que no hay intercambio de calor. El único intercambio de calor se produce acá. Acá sí hay un gradiente de temperatura, pero esto es tan pequeño respecto de todo digamos, de toda una tubería. Imagínate como les decía, una hoja de celofán interpuesta en medio de una tubería, que es prácticamente despreciable. Acá sí se va a producir algún intercambio, pero es muy pequeño frente a todo el resto. En cambio, acá O sea, no. es como si estuvieran dividida la pared esa de un lado y del otro, están a diferentes Claro, temperaturas. esto está en equilibrio Ok. térmico y esto está en equilibrio térmico. El único gradiente de temperatura se produce acá chiquitito y es despreciable frente a todo el resto. En cambio, acá todas las paredes, ¿sí?, van a entregarle calor al gas, porque inicialmente están a una temperatura mayor que la que alcanza el gas. Entonces, para alcanzar el equilibrio térmico, tienen que entregarle ese calor para, digamos, para equiparar las temperaturas. Por eso, en una expansión libre no se alcanza, digamos,
el gas no alcanza la temperatura que le corresponde solamente por la expansión, sino que tiene el tema de la interacción con las paredes. Esa es la diferencia entre estas dos cosas. ¿De acuerdo? Así que bueno, por eso este proceso de estrangulación es muy eficiente, digamos, para licuar un gas. A veces, en vez de tener un tapón poroso, lo que tiene es, digamos, una válvula acá, que también representa digamos, un impedimento para el paso del gas. Entonces, al pasar el gas de este lado al otro por esa válvula, digamos, como si fuera un orificio en esta pared, se produce este descenso de la presión. ¿Okay? Bueno, eso es lo que quería contarles, así que vamos a llegar hasta acá. Paro.